Hola, te habla Diana Castillo. Soy financista y coach energética. Te invito a adentrarte en mi nuevo espacio Hablando Rosa, donde compartiré con pasión y emoción mi trayectoria en el mundo espiritual y revelaré cómo puedes incorporarla en tu día a día. Bienvenido. ¿Cómo es para ti encontrar un equilibrio entre el tema racional y lo tangible, que serían los números, y la parte un poquito más espiritual, llevar una vida un poco más tranquila, más en un campo que son las finanzas? Bueno, pues más allá de equilibrio, yo siento que ha sido parte de lo que Diana Castillo es hoy. Y es que dentro de mi buscar espiritual o de encontrar quién es Diana en realidad, se marca mucho como una herida de pequeña que era siempre ser perfecta para mis padres porque tenía que serlo. Quizás en mi cabeza había interpretación de si no soy perfecta, voy a ser un problema más y quizás estaba viviendo otras cosas y no quería hacer parte más del problema. Entonces, para mí, tener esa parte lógica y racional siempre fue parte de la construcción de Diana como mecanismo de defensa y mecanismo de sobrevivencia dentro del entorno familiar que yo crecí. Entonces, eso hace parte como tal de la esencia de Diana. En el momento en que yo empecé a cuestionar y a hacerme preguntas acerca de la vida, empieza más a sonar esta parte espiritual. Desde muy pequeña siempre se me fue fácil entender, por decirlo así, los sentimientos y las emociones de las personas, pero eso no encajaba en un parámetro racional, encajaba en un parámetro de mucha empatía, quizás demasiada. Y paralelamente en esta parte de defensa que les cuento, nace esta otra parte emocional. Entonces, cuando llega un punto en la vida en el que tengo que prestarle más spotlight a la parte de emocional, porque la parte racional genera vacío, empieza a desarrollarse más. Y en ese momento yo podría entender que no hubiese llegado al desarrollo de la parte emocional sin la parte racional, porque muchas personas piensan que la espiritualidad es algo súper elevado y entonces yo me conecto y entonces yo entro en el flujo y entonces hago parte de un estereotipo, y la espiritualidad también requiere disciplina, también requiere comprometerse. Entonces no hubiese podido caminar, que aún lo sigo caminando, el camino espiritual sin esa otra parte. Ya que tocas ese tema de la espiritualidad y de cómo la percibimos, ¿tú cómo la percibes? ¿Qué es para ti espiritualidad? Para mí la espiritualidad es conectarme con mi verdadero ser. Yo antes pensaba, no sé si a muchos les ha sucedido, que pensamos que la espiritualidad se busca afuera. Entonces busco un momento de conexión con algo. Entonces empezamos a buscar quizás gurús o quizás espacios o momentos de conexión, siempre hacia afuera, porque la espiritualidad lo tienen afuera, los padres, los templos afuera. Pero un ser espiritual es un ser consciente de absolutamente la mayoría de cosas que le suceden. Entonces, cuando tú empiezas el camino espiritual, no es otra cosa que empezar a descubrir tu propio camino, entender tu biografía, de dónde vienes, cuáles han sido las decisiones que ha formado Diana, por ejemplo, cómo es Diana en su máxima bondad y cómo es Diana en un estado, no sé, acá podríamos decirle la porquería, sí, que muestra, ahí mostró su verdadera cara. Y la espiritualidad no es solo la compasión por ver esas dos caras, nunca se va a buscar afuera, porque la biografía de cada persona es diferente y el camino de los diferentes maestros va a ser de acuerdo a su biografía. Entonces la espiritualidad solo se es espiritual, primero reconociendo que ya somos seres espirituales porque ya hacemos parte de un todo y no necesitamos buscarlo afuera. Y más bien, el entrar en un camino espiritual no es otra cosa de ir hacia adentro, no hay que ir a ningún lugar para poderlo encontrar. ¿En qué momento una persona puede decidir empezar ese camino espiritual o por qué debería empezarlo? Esa pregunta es muy valiosa porque normalmente entramos en un camino espiritual cuando ya no hay otra manera de superar X momento de la vida. Entonces algunas personas pueden llegar hasta el momento de la noche oscura del alma, u otras personas pueden llegar a una decepción terrible donde la vida definitivamente no tenga sentido, u otras personas pueden llegar por medio de una enfermedad, pero todo no lo regala el sufrimiento. O sea,
que en la piel que estamos hoy ya no se siente bien. Y ese es el momento en los que empezamos, unas personas, que está también válido, deciden continuar ese sufrimiento porque ese sufrimiento es lo más conocido y lo más familiar. Así racionalmente uno diga, no, pero yo quisiera evolucionar. Y hay otras personas que deciden ver el miedo, que no es fácil, pero empiezan ese camino de mirar cómo pueden salirse de ese vacío, de ese sufrimiento, cuando muchas veces han intentado infinidad de cosas que a otras personas les funcionaron, pero ellos no, siguen sufriendo. ¿Qué hace que una persona pueda hacer clic y diga, ven, quiero, en qué momento me enfrento a esto para decir, es un camino espiritual lo que voy a recorrer y quiero recorrer? Cuando asumimos la responsabilidad que las únicas personas que hemos causado ese nivel de sufrimiento hemos sido nosotros. Cuando dejamos de culpar las circunstancias de la vida, nuestros padres, nuestra familia, nuestra condición socioeconómica, cuando dejamos de culpar al otro, es cuando nos atrevemos realmente a iniciar un camino espiritual. Es decir, es como un punto de cansancio, se podría decir. Pues uno normalmente busca una ayuda espiritual cuando ya no da más, cuando una situación lo sobrepasa a uno. Entonces es como de pronto llegar a ese punto en el que tengo un camino de no retorno. Quizás aquí debo empezar a dejar de ver hacia afuera para empezar a ver por qué esto me está afectando a mí o por qué esto me está generando una molestia. Sí, y de hecho, ¿sabes qué pasa mucho? Normalmente cuando hay sufrimiento, lo que estamos acostumbrados a hacer, porque no sabemos hacerlo de otra manera, es movernos. Uno se mueve, pero tú nunca cambias la esfera de movimiento. Es decir, yo sé que el calor es terrible. Yo me siento que yo, no, definitivamente Bogotá no es una ciudad para mí. Y me voy para Cartagena, pero por tu biografía, por todas las decisiones que has tomado, digamos que tú acá vives en un aparto estudio con un gato, el vecino tiene gatos, odias los pelos de gatos, el vecino fuma marihuana y tú odias eso, y aparte el frío y el clima. Por circunstancias de la vida, tú vas a ir a tierra caliente, pero seguramente vas a ir a un lugar de una persona que tiene animales, que tiene un vecino que está mal, que no sé qué. Entonces tú dices, no, yo estoy segura que Cartagena es lo que yo necesito. De hecho, es lo que yo quiero para cambiar. Pero tú necesitas la experiencia de Cartagena con los gatos, los animales y la marihuana para darte cuenta que eso es lo que quieres, pero no es lo que necesitas. Entonces yo me cambio inconscientemente a esferas muy parecidas al sufrimiento inicial. ¿Por qué? Porque no es el lugar a donde tú vas, es la percepción del lugar en el que estás, de la posición en la que estás. No es el entorno, el problema no es el entorno, el problema son los ojos que miran ese entorno. Es inconscientemente tú vas a buscar, tú piensas que el cambio siempre lo tienes que hacer afuera. E inconscientemente buscas afuera, pero buscas los mismos patrones que te llevan al mismo sufrimiento. Entonces ese es el punto de inflexión donde tú te atreves a decir, es que yo ya, mira, es que yo ya he hecho psicólogos, yo ya he hecho una terapia de hongos, he hecho sonoterapia, no he tenido parejas por 3 años, sea lo que sea, pero me sigo sintiendo igual, porque la mente es exactamente la misma. O sea, literalmente no haces un cambio 180, sino 360, llegas al mismo punto. ¿Siempre habría que tener este punto de inflexión para buscar un camino espiritual? No necesariamente. Hay personas que creo que tienen la fortuna de nacer en un entorno con quizás la fortuna de poderlo cuestionar todo. Y cuando tú tienes la ventaja de cuestionarlo todo, cuestionar tus pensamientos, que tú no tengas, que no estés en un lugar donde te impongan cosas, el nivel de conciencia yo creo que se abre de manera súper importante. Claramente ese no es el caso de muchos de nosotros. Y no es que sea malo, es lo que necesitamos para poder evolucionar. Pero muy seguramente si hubiésemos nacido sin tantas condiciones, desde cómo nuestros padres vivieron su biografía, desde el entorno socioeconómico en que nacemos, desde el país en que nacemos, el tipo de personas que nos rodean, muy seguramente tendríamos más facilidad de conexión con nuestro propio ser espiritual.
Según tus creencias y bueno, todo este acercamiento al camino espiritual, ¿qué puede esperar y qué puede sentir una persona que decide empezar este camino? O sea, ¿qué cambia en tu vida? ¿Cómo se percibe ese cambio? Primero, como cualquier cambio genera incomodidad y más a las personas que no están acostumbradas al cambio. Y hago esa claridad porque ahora que estoy estudiando Ayurveda, hay personas que de hecho buscan demasiado el cambio porque esa es su naturaleza. Pero digamos en ese aprendizaje tendrían que estar quietos para poder entenderlo todo. Pero en términos generales, si una persona está acostumbrada a ciertos patrones y lo primero que te hacen es cuestionarte muchas cosas, pues tú vas a generar muchas veces la primera reacción es, oh, o sea, el problema soy yo. ¿Qué te pasa? O sea, es un mal psicólogo, es un mal terapeuta, da duro. Da duro porque tú tienes una biografía llena de X creencias y cuando te ponen al espejo y te dicen, mírate, y tú dices, no, pero ¿cómo así? El problema estaba allá. Eso no es fácil. Pero en la medida que tú vas andando el camino, es como subir una montaña que tiene varios pisos. Tú subes un poquito y te estabilizas. Y hay una paz que se siente no solo contigo, con la vida. Es como si tú ya no tuvieras que luchar contra corriente todo el tiempo. Y tú sabes que el siguiente peldaño va a ser fácil, pero tú ya estás más cerca a la meta. Pues yo creo que en mi caso personal todavía estoy muy lejos a la meta, pero cada vez disfruto cada peldaño que voy subiendo. Y si es más empinado, yo sé que el esfuerzo físico no vale, no importa con toda la vista que tengo desde la altura. Entonces para mí igual es hermoso. La gente, y yo creo que más en este tema siempre hablamos de paz, de tranquilidad, de estar zen, de buscar como eso en nuestras vidas. Puntualmente para ti, ¿qué es la paz? La paz es estar como, no es que nada te disturbe, es que en la incomodidad incluso, encuentras la paz. Porque, ¿sabes? Para mí la paz es la aceptación total del momento. Es que sea cual sea la circunstancia por lo que estoy pasando, es la mejor manera que puede suceder. Y no puedo asociarla a un sentimiento de euforia porque es momentáneo. Todos los sentimientos pasan. La tristeza pasa, la euforia pasa, la alegría pasa. Entonces a veces dicen como paz es igual a felicidad. Y yo pienso que la paz es muchísimo más allá de eso porque la paz se debe sentir como un estado de completa relajación y admiración por el momento. Y tú sabes, tú eres consciente que te genera algo de incomodidad, pero tú tienes la certeza que está bien y tú aceptas ese momento tal y como llega en tu vida. Y no, el sufrimiento es nulo o es mínimo. Sabes atravesar la emoción que se siente, pero se siente finalmente una tranquilidad con lo que sea que haya sucedido. Esto, por ejemplo, ¿cómo podría uno aplicarlo a su diario vivir? Es decir, estoy atravesando por algo personal, por algo familiar, por algo del corazón, tal vez. ¿Esto cómo puede una persona llegarlo a aplicar tanto en su día a día, en algo tan cotidiano y monótono como un trancón, ir en Transmilenio, como aguantarse el empujón de otra persona? Ese tipo de cargas energéticas que también de alguna manera lo saturan a uno. Llega el punto del final del día en que uno dice, no puedo y no sé cómo puedo mantenerme en un estado de paz con esta situación que me ocurre. O, no sé, me acabaron de robar el celular, por poner un ejemplo un poco más acercado a la realidad. Pues yo pienso que tu pregunta tiene dos partes. Una es tomar acción por tu vida en estos momentos. Cuando yo digo que tomar acción, va a la segunda respuesta que te iba a dar y era hacerme responsable por mi vida. ¿Y eso qué implica? Nosotros todo el tiempo nos quejamos por todo el entorno que nos rodea, pero no tomamos acción acerca de lo que nos molesta porque ni siquiera nos conocemos. Quizás el tema no es que tú llegues tarde, el tema es que tú sabías que te tenías que levantar a las 5 de la mañana, pero no te levantaste a las 5 porque tú querías dormir más, porque no es justo que tengas que madrugar tanto para llegar y transportarte toda la ciudad y llegar. Estamos muy acostumbrados a victimizarnos por todas las cosas que nos suceden, pero cuando tenemos que tomar acción, no es que eso es demasiado. Si yo sé que eso a mí me va a generar estrés, pues yo debo tomar acción y levantarme más temprano. Yo sé que esto lo podemos elevar a casos mucho más grandes y a biografías que son bastante complicadas, pero a veces es más sencillo de lo que parece. En este caso puntual del tráfico, me levanto más temprano
porque yo ya sé que se demora X en llegar. No, pero ¿por qué me tengo que levantar tan temprano? Alguien me dirá, pues no todos tenemos la facilidad de vivir cerca de donde trabajamos. De acuerdo. Pero ¿qué es lo que te genera más? ¿Qué es lo que te genera sufrimiento? Toma acción por eso que te está generando sufrimiento. Y todos decimos, no, pero es que es tan fácil. Y sí, es fácil. Porque entonces cuando yo acepto que esa es mi realidad y en verdad lo acepto, no me va a molestar levantarme a las 5 de la mañana para hacer el trayecto completo. En el caso de robarte el celular, claro, yo quiero que por favor las personas no piensen que yo soy un ser de luz siempre y que todo me pasa. Esta mañana incluso me pasó llegando acá a este lugar, que yo vivo fuera de Bogotá y me genera mucha angustia los ciclistas, porque ellos se toman casi un carril de los 2 carriles que hay en la autopista, y a mí me da miedo que uno de ellos de un mal movimiento, yo por tratar de rebasarlo, y eso me genera estrés y angustia. Pero en esos momentos en parte como que soy consciente que eso me molesta, pero no me voy a amargar toda la mañana por eso. ¿Sí? Yo creo que hay momentos, por ejemplo, en el que a uno le roban el teléfono y demás. Yo sé que algunas personas van a decir, pero ¿por qué todo el tiempo tenemos que guardar el teléfono? Ok, tenemos que aceptar que vivimos en esta sociedad. ¿Qué es lo que hace uno para que la sociedad no siga siendo más dañina de lo que ya es? ¿Qué es lo que yo le aporto a la sociedad para que esa persona de la calle venga y me robe el celular y pasen estas cosas? Como yo amplío el odio, odiándolo más al señor que me roba el teléfono. Claro, el susto y la rabia y todas las acciones que yo voy a tomar contra esa persona, pues en ese momento yo no las puedo medir y decir, no fui demasiado zen, no, yo tengo que entender a la persona. Pues no, si en ese momento no hay entendimiento y hay frustración, pues hay que transitar esa emoción, y hacerme yo responsable. ¿Quién es el que se carga con el odio de la persona que se va a robar el celular? ¿El ladrón? No, yo soy la que todo el día va a estar estresada, es que este tipo, y es que tenía que estar claro, y es que como esta ciudad es terrible, no, y cada vez, y entonces los extranjeros que llegan acá, y bueno, en fin, infinidad de cosas. Yo acepto que soy una ciudad donde cualquier cosa me puede pasar en cualquier momento. ¿Qué medidas estoy tomando yo para evitar en lo más posible eso? Es tomar acción y responsabilidad de la vida que tengo. ¿Que nos puedes tú ahondar un poco del concepto de coaching energético de pronto para alguien que nunca haya escuchado este término y que pueda decir de alguna forma esto pelea con mis creencias, pelea con mi religión, tiene bases de pronto en alguna religión o en alguna creencia oriental, occidental? Sí, me pone muy emocionante esa pregunta, porque antes quiero hablar de la diferencia entre espiritualidad y religión, que hace poco lo escuché en un podcast y la verdad es que estoy muy de acuerdo. La religión normalmente nos ha llevado a un estado en el que tenemos miedo a no caer en el infierno, porque la religión siempre nos dice que tenemos que hacer ciertas actitudes para no llegar al infierno. La espiritualidad es para las personas que hemos estado en el infierno, ¿sí? Entonces parto primero con esto, porque la energética y coaching energético, que es una de las terapias con las que acompaño a algunas personas, las llevo a entender ese momento de sufrimiento sin adoctrinar absolutamente nada, porque yo quiero que las personas entiendan que no tienen que tenerle miedo a un castigo de la vida, tienen que entender su biografía para entender la posición en la que están hoy. Y eso es importante con la energética, porque la energética, ahí me gustaría explicar algo, y es que todos estamos, nosotros estamos llenos de energía, ¿sí? Somos energía. Y esto está explicado desde la física cuántica, en que los átomos, que es de donde se construye la materia, son impulsos de energía. Nuestro cuerpo, háganse de cuenta, es como una dona, nuestro cuerpo está en la mitad y toda la rosquilla es toda nuestra energía. Y están así que no sé si les ha pasado que cuando están en un entorno con otras personas que no conocen, quizás en el Transmilenio o en la oficina, lo que sea, que ustedes están haciendo algo y ustedes miran y ustedes conectan con otra persona, luego bajan los ojos y ya, pero es algo raro, ¿sí? Y es porque nosotros constantemente tenemos a veces momentos en los que tocamos a la otra persona desde ese, se llama torus energético, que tiene casi 2 metros diametralmente hacia nuestra redonda. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros nos hacemos responsables y caemos en cuenta en esa situación en la que estamos sucediendo hoy, podemos conectar con esa frecuencia de energía. En este universo, pues, hay muchas frecuencias, tanto bajas como altas.
la idea de la energética es poder elevar esos estados de energía para que tú conectes o puedas hacer un espejo, puedas atraer esa misma energía. Entonces ahorita cuando estábamos hablando de, claro, tú vas a atraer lo mismo que tienes dentro, claro. Entonces cuando tú incrementas tu nivel de energía, tú estás en la capacidad de conectar con esas mismas frecuencias. Entonces, lo que me gusta de la energética es poder acompañar a la persona, darse cuenta en qué nivel está, desde qué lentes está mirando la vida y ayudarlo a ponerle otro lente para que pueda percibir su mundo desde otro nivel. O quizás mostrarle que desde ese otro nivel podría llegar a traer nuevas cosas a su vida. Pero eso, como sea, y ahí vuelvo a lo del principio, y es que me doy cuenta que yo he estado en el infierno, que estoy en este momento atravesando por una situación difícil, que ya no quiero seguir viviendo mi vida desde ese lugar y necesito otro espacio. Y eso se da dándose cuenta del nivel en el que estoy y al que me gustaría llegar. Entonces, el coaching energético busca elevar ese nivel de frecuencia. Nos mencionas mucho el tema de entender tu biografía y me surgió una duda. ¿Qué tanto tengo que ahondar en mi pasado y qué es entender mi biografía? ¿Es entender mi crianza? ¿Implica conocer de pronto un linaje, un origen? ¿O qué tan lejos yo tengo que ir para decir, en este momento estoy entendiendo mi biografía? Y también sé que cuando busco muy hacia atrás me puedo encontrar con cosas que no me gusten. Lo ideal sería ir más atrás, lo más atrás que puedas, pero dices algo muy valioso. Y es por eso que a mí me parece que todas estas prácticas que te llevan a un camino espiritual deben estar acompañadas de personas que ojalá hayan transitado quizás la misma biografía tuya o que tengan las herramientas para poderte llevar a ese lugar del pasado y volver tranquilo. Porque es importante ir hacia atrás, ya profundizo un poco de lo que acabo de decir. Ir hacia atrás es súper importante porque solo cuando tú logras colocar en un vaso, ¿sí? Literalmente tú ves tu vida afuera, tú vas a poder ver con objetividad absolutamente todas las decisiones que has tomado o las que crees que has tomado por tu cuenta y no influenciada por la sociedad. Y la sociedad no solamente es esta ciudad, este país, este mundo. Tu primera sociedad fue tu casa. Y tus padres tuvieron también su sociedad y ellos están condicionados con ciertos pensamientos, con ciertas formas de ver la vida, que así tú no lo quieras, tú estás impregnado por esa misma información, pero tú a los 6 meses no estabas en la capacidad de decir, eso no es verdad, eso no me parece, yo no estoy de acuerdo. Tú lo ves y tú lo aprendes porque ese es tu día a día. Lo que pasa es que cuando tú ondas atrás, tú te das cuenta que quizás algunas decisiones que has tomado hoy no son tuyas, no te han correspondido a ti, a la persona que has formado hoy, sino quizás le correspondían a esa sociedad que te formó. Entonces, cuando tú primero entiendes, o sea, el primer paso es entender de dónde viene todo tu condicionamiento. Hace poco una persona me llamaba y me decía, ¿cómo entro? ¿Cómo me voy indagando? Precisamente eso, indagándose absolutamente todo, porque yo creo que el amor debe ser así. Sí, bueno, empezamos porque normalmente llegamos por algún tipo de sufrimiento, entonces empezamos a mirar todo lo que está inmerso en ese sufrimiento. Pongamos un ejemplo que es el más común, el amor. No es que esta persona llevamos 3 años juntos y yo me quiero casar, yo ya quiero formalizar, pero él no me quiere de la manera que yo quiero que me quiera, como la canción. ¿Tú por qué crees por qué crees que tienes que casarte con una persona que ni siquiera estás de acuerdo? O sea, tu moral, tus valores no van ni siquiera de acuerdo con lo que estás buscando, pero estás buscando un compromiso de largo plazo con alguien. Entonces las personas empiezan como a decir, oye, sí, pues porque nunca te lo has preguntado, ¿sí? Porque quizás tus padres, ¿cuánto te vas a casar? Mira, ya tienes 30 y no te has casado. O sea, ¿qué vas a hacer de tu vida? Pero pues, ¿eso es realmente lo que tú quieres? O sea, ¿te has cuestionado si eso es lo que tú quieres? ¿Casarte? ¿Quieres casarte con una persona que para ti el amor es que te llame todo el tiempo y que te diga te amo todos los días y que te lleve regalos a la casa, pero esa persona no es eso, pero tú necesitas es casarte? Entonces, cuando entendemos nuestra biografía, quizás podemos decir, claro, yo en este momento
mi mamá siempre sufría, pero ella no, pero mi esposo, pero siempre formaba esa palabra constantemente en ti. Tú dijiste, claro, es que yo tengo que casarme para ser feliz. Yo tengo que casarme para estar bien. Entonces se indaga absolutamente todo de tu infancia, de lo que puedas indagar de atrás, incluso de los padres de tus padres, porque ellos no tienen tampoco no es que ellos sean los malignos, solamente que ellos también tuvieron la misma información y no saben otra cosa. Entonces no puedes hacer algo diferente porque eso fue la misma información que ellos recibieron. Creo que hay un término que se indaga mucho como en todos estos temas y es creer, ¿no? Las creencias que tenemos, incluso tú nos explicabas de religión, espiritualidad y demás. Una persona que llega con estos niveles de espiritualidad o querer abrir el camino de conciencia, ¿en qué cree? ¿Sí? ¿En qué crees tú? ¿En un Dios? ¿Crees en la vida? ¿En qué crees? Yo creo que nosotros hacemos parte de un todo y ese todo es lo que nos impregna a todos como personas. Pero ese todo es que ni siquiera para mí es universo porque se queda corto. Es como es algo que no le puedo poner nombre, que yo provengo de eso y en parte tengo esa misma esencia. Y para mí, en mi lenguaje, yo también lo utilizo Dios, pero también utilizo universo, también utilizo divinidad, porque sí siento que finalmente hay algo que acompaña o controla toda la materia además. Pero es como la película de Soul, cuando yo me creo un pez, yo me creo una gota de agua en el océano. O sea, hago parte de un todo, pero no soy el océano. O sea, igual hay algo que cubre todo el océano. Ese algo para mí, en algunas maneras, algunas veces es Dios, en algunas veces es universo, en algunos momentos es la madre tierra, pero es algo que contiene y yo estoy dentro de ahí, entonces yo también tengo las mismas características del océano per se. ¿En qué momento surge querer ayudar a las personas, si lo podemos llamar así? ¿En qué momento decides, ven, esto vale la pena compartirlo con el mundo y que las personas me contacten, me escriban y yo poderles dar estas herramientas para que ellos decidan empezar el camino espiritual? Cuando dejé de sufrir tanto, yo dije, es posible no sufrir tanto y es posible que otras personas, que se les puede prestar un lente para que vean la vida de otro color. Yo siempre digo, siempre deseo en los cumpleaños o cuando deseo cosas, siempre le digo a la gente, deseo que en vez de que veas puertas o muros, veas ventanas, porque fue lo que yo vi, empecé a ver ventanas. Y yo creo que a este mundo le faltan muchas ventanas. Esa es una razón. Segunda razón, porque en la infinidad de cursos, talleres, clubs de lectura, infinidad de cosas que me he metido, me di cuenta que esto no se trata de una carrera a ver cuál es el primero que llega a la iluminación. Esto se trata de cuántos podemos llegar a la meta. Entonces de nada sirve que yo haga un camino súper espiritual y me dé cuenta de muchas cosas despertándome solo porque les digo, hago parte de un océano. Entonces de nada sirve que, claro, de pronto como hago parte del océano, si yo me despierto, contribuyo a algo del océano, pero a mí me parecería muy chévere que todos nademos en la misma onda, la misma corriente australiana oriental, ¿sí? Porque de alguna manera todos podríamos llegar a la meta más rápido. Y yo creo que este mundo necesita más empatía, no necesita tanta individualidad. Finalmente somos una sociedad, somos una parte de un todo. No soy yo solita en el mundo contra mí, ¿no? Y yo creo que es más fácil sentirse siempre en equipo que solo. ¿Crees que es de alguna manera posible llevar a todas las personas a que entren a la onda y se dejen llevar a la onda? Ya traduciéndolo, ¿es posible ayudar a las personas? Yo creo que más que ayudarlas es posible generar por lo menos una semilla. Yo creo que esto es un proceso de millones de años. Ojalá me equivoque, ojalá esté sobredimensionando. Pero todavía nos creemos demasiado este juego. Todavía nos creemos demasiado toda nuestra historia, todavía lo tomamos demasiado personal. Todavía hace falta demasiado cuestionamiento. Yo creo que todas estas tendencias, y lo decía Borja Vilaseca hace poco en una conferencia que escuché, es que todas las personas que hablamos de conciencia somos pioneros de lo que va a llegar a ser todo un cambio de conciencia. Entonces,
Yo lo veo posible, pero de más tiempo, de tiempo como lo concibimos acá. Y si lo vemos en el ámbito personal, de una palabra, de dejar la semilla en algo momentáneo, ¿cómo crees que es este cambio? Pues yo creo que va a ayudar a acelerarse un poco más, o por lo menos a cuestionarse. Y eso sí quiero que quede súper claro. Y yo invito mucho a las personas que no me crean, experimentenlo, cuestionenlo, porque de eso se trata, de cuestionar la vida y los pensamientos y todo lo que está a nuestro alrededor para poder dejarse sembrar la semilla. O sea, yo puedo estar regando semillas por todo lado, pero cada uno es el que decide si le hace un espacio en su tierra para que si hacemos espacio porque estamos llenos de, queremos ocuparlo todo, queremos que todo nuestro calendario esté lleno, que nuestra vida esté llena. Yo quiero botar semillas a ver si alguien me abre un espacio para sembrar y así no sea conmigo, pero que empiece a echar raíces esa semilla y empiece como un camino. Aquí me gustaría volver un poco cuando hablábamos ahorita el tema de la biografía, Uh-huh. mm, porque entiendo que de alguna manera también se genera como un diagnóstico, ¿sí? Como quiero ver en qué estado estás tú para saber de qué manera te puedo guiar y cómo te puedo ayudar. Me gustaría conocer y también como parte de conocer un poco más esta amplitud del servicio, qué herramientas utilizas y cómo se hacen tangibles estas herramientas para que tú puedas llegar tan atrás o qué otros tipos de complementos existen para una persona que quiera llegar a como a iniciar este camino. Pues, y gracias por volverla a tomar porque esa era la otra parte que nos había quedado pendiente cuando yo decía de un acompañamiento de una persona que ojalá haya tenido la misma experiencia o una persona profesional. Si bien yo he aprendido muchas herramientas, la mayoría de palabra o la mayoría de acompañamiento que doy es de escucha y empatía. Pero yo no tengo las herramientas para hacer un proceso terapéutico complejo de biografías demasiado traumáticas y difíciles. Y ahí es donde yo dije que la idea es volver a ir al pasado y volver sano. Y eso solamente lo hace una persona que tenga la experiencia de llevarte a ese lugar y procesar esa información de manera sana, de manera saludable. Y muchas veces yo por eso siempre a las personas que acompaño les quiero dar muchas herramientas, pero esto tiene que haber un acompañamiento psicológico, una persona, un terapeuta, con lo que ustedes se sientan cómodos, que les pueda ayudar. Yo les puedo dar insights, yo les puedo dar, mira por este lado. Yo considero que podrías ahondar más en esto, pero cuando ya la biografía es muy, no es que sea difícil, pero te invade demasiado el cuerpo y lo somatizas, que o sea, lo vuelves cuerpo. Yo creo que un acompañamiento de terapeuta psicológico o incluso psiquiátrico es fundamental en estos procesos. Sin embargo, lo que yo hago es muchas veces yo veo que las personas necesitan realmente ser escuchadas porque nosotros oímos todo el tiempo pero no escuchamos. Cuando me cuentan una historia, yo procuro nunca juzgar porque el trauma es tan diferente para cada persona que de pronto alguien va a decir, uy, no, pero pues, hay gente que le ha pasado cosas peores, violaciones, maltratos. Sí, pero nadie puede decir que eso sea menos doloroso que la violación, ¿sí? Porque el cuerpo te lo somatiza igual. Entonces yo llevo a la persona, hago una indagación profunda acerca de su infancia o de su niñez, de cómo está viendo la vida. Sí, y si logro poder como desbloquear esa energía o eso que está viendo, es esa puerta, ese muro que yo veo, y lo puedo llevar por un lugar para que pueda ver la ventana y con eso sea suficiente, muchas personas les basta solamente que yo les diga, les haga preguntas, les haga ese cuestionamiento, o sea, parte del camino que yo recorrí se los acorto para que ellos lo hagan más rápido que yo, ¿sí? Y a veces hay personas que han caído en cuenta más rápidamente de las cosas y hay otras personas que han necesitado y también se les sugiere un acompañamiento médico para poder desbloquear ese nivel, ¿sí? Entonces yo pues doy muchas herramientas de autoconocimiento, indago mucho sobre la biografía y sobre su estado actual, su forma de pensar. Con la energética
trato de que la persona experimente esas emociones a través del cuerpo y pueda liberarlas. Y le hago preguntas al subconsciente para que el subconsciente a través, eso se llama reprogramación mental, en la que las personas buscan ese ser interior inteligente que está detrás de nosotros, ayude a buscar esa luz que todas las creencias de la sociedad que nos han venido imponiendo desaparezcan por un momento y esa luz ilumine la pantalla de otra manera, ¿sí? Y pues con muchas herramientas de mucha intuición que le ayuden a la persona como a indagarse mucho y a abrirse a ese autodescubrimiento, a responsabilizarse por su vida. ¿Es lo mismo estar en paz que estar presente? Son dos cosas diferentes. La presencia te va a llevar a la paz, porque como yo les decía, que de pronto suena demasiado elevado. Les pongo un caso. Hoy en el trabajo dijeron que mi trabajo había sido terrible, pues. Entonces en ese momento me ahonda como una tristeza, me siento abrumado, yo le metí a esa vaina 3 fines de semana seguidos y no valió para nada la pena y no sé qué. Cuando yo estoy presente, de alguna manera, yo me tomo el tiempo para sentir esa frustración, esa tristeza y yo simplemente la veo pasar como unas nubes, o sea, como yo ya entendí mi lado bondadoso y mi lado terrible, yo sé que yo, por mis heridas de la infancia que he venido trabajando, claro, yo siempre he querido la aprobación de los demás, busco excederme de más, busco dar el 300% como sea para que las personas me admiren, esto me está hiriendo. Y yo normalmente hago esto y yo qué hago, ahorita voy a empezar a comer comida porque esto es un autoconocimiento y eso cómo te lleva a ese punto estando completamente presente en el momento. Y si bien no es fácil porque la reacción es automática, porque pues tú te sentiste no te sentiste frustrado y demás, pasa el instante después, es como si se presentara una pantalla delante tuyo y tú dices, claro, me siento así, me siento frustrado, me siento triste. Yo creo que voy a dejar un momento y voy a sentir esto que siento y si necesito llorar, lo voy a llorar. Si necesito alejarme, ir al baño, voy a ir al baño y voy a llorar. Y de alguna manera cuando es como si tú ves que te metes a un túnel y todo está oscuro. Tú tienes dos opciones, o quedarte en la oscuridad o seguir caminando a ver dónde encuentras el otro lado del túnel. Tú sabes que tienes que atravesar esa oscuridad por un momento, pero cuando llegues al final del túnel, lo único que vas a sentir es paz porque finalmente entiendes que eso que te sucedió, pues tenía que suceder porque algo erróneo pasó o porque esto solamente me comprueba, yo ya sabía que no era el lugar en el que yo tenía que trabajar. Esas no son las personas que yo necesito. ¿Por qué me llevo otra vez al burnout para obtener qué? ¿Desde dónde fue que hice este trabajo? Todas esas cosas empiezas a procesarlas mientras vas caminando el túnel, pero eso solo es estar presente. Y cuando sales del túnel y ves la luz, pues ya entendiste todo lo que pasó. Pues no puedes sentir ni rabia ni tristeza. Entiendes, hay aceptación por el momento y decirte, sí, eso fue lo que me pasó y qué voy a hacer yo al respecto. Tú disfrutas de ese momento de entendimiento. Cuando hablamos de estar presente, ¿hasta qué punto podemos planear o mirar un propósito más allá? ¿No? De en qué momento nos salimos de sentir aquí el ahora, sentir lo que pasamos, pero con una meta que muchas veces nos saca de ese presente y nos lleva a estados de, ay, tengo que hacer esto porque quiero llegar a esto y quiero llegar a esto y no sé, de pronto el sueño o el idilio que presentamos, cómo logra uno este equilibrio y si es necesario estando presente buscar ese propósito. Preguntándose siempre cuál es mi verdadero objetivo frente a esto, desde dónde lo hago. No es lo mismo buscar ser el dueño de una empresa porque quiere ser el mejor del mercado a lo que del lugar, o vas a llegar ahí porque simplemente tu pasión y tu forma de hacer las cosas es tan original y tan diferente que a ti en el camino tú estás haciendo las cosas más que bien y por eso llegas a ser el más exitoso. ¿Desde dónde lo estás haciendo? ¿Cuál es la creencia que hay detrás o cuál es el objetivo que hay detrás de esa meta? Y eso solo se logra con el autoconocimiento, conociéndote para saber de dónde viene esa meta la que tú tienes en tu cabeza. ¿Cómo hago yo para conocerme? ¿Qué es el autoconocimiento? Porque digamos que una persona que ha iniciado el camino de la energética y demás puede decir, me cuestiono, me hago ciertas preguntas que ya nos has dicho,
pero una persona del día a día, ¿qué hace para conocerse más allá de decir, no, es que yo soy de mal genio y soy así, y me conozco porque yo sé que yo voy a reaccionar así, más no ir un poco más allá de por qué soy así? Primero, para poder llegar a ese por qué soy así, tengo que sufrir con lo que estoy ahorita padeciendo, porque en el ejemplo que me das pueden suceder dos cosas. Yo soy así y no tengo en este momento en mi cabeza nada malo en mi vida. Así no tenga miles de amigos y tenga todo el dinero, esa es mi felicidad. Y yo me siento bien y en este momento no tengo nada que cambiar. No me interesa. Quiero tener momentos de focos y estar presente porque creo que eso me hace bien, practico meditación, pero mi vida está perfecta tal y como es. Ese camino de saber autoconocerse es porque hay algo en mi vida que no está bien y yo soy consciente de eso. No sé cómo solucionarlo, pero yo soy consciente que quizás en ese mismo ejemplo, porque me siento sola, porque si tengo tanto dinero me siento vacío, porque mis parejas no duran tanto, porque no puedo tener una familia, porque las personas que conectan conmigo siempre me traicionan, porque a pesar de las 1000 maratones que he corrido y las 1000 terapias que he hecho, vuelve y me molesta el páncreas o el hígado o las rodillas o las articulaciones. Entonces, así suene demasiado loco, siempre va a ser el sufrimiento. O sea, algo no cuadra en esa perfección. Y ahí ya me volví, ya estoy presente porque estoy identificando algo que ya no lo hago en automático. O sea, ya hay algo que dice, debe haber algo más allá. Y ese primer paso de que no te cuadra la ecuación es el primer paso al autoconocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué sufro tanto por esto? ¿Por qué me cuesta tanto esto? Nos mencionabas ahorita que de alguna forma como ese malestar se ve reflejado, nos ponías el ejemplo del páncreas y demás. ¿De qué otras formas impacta el tema energético o el tema espiritual en el ámbito físico? Nosotros, las enfermedades realmente son la somatización de algo que en tu cerebro, que en tu cuerpo no está funcionando por una incoherencia entre mente y cuerpo. Las enfermedades siempre surgen, nosotros las concebimos como algo malo, pero ellas son la pancarta de promoción gigante que dice, póngame cuidado, por favor. Y esto no solamente lo dice la parte espiritual, hay muchos científicos, incluso hay un libro de Marian Rojas Estapé, es una psiquiatra española, que ha hecho también, ella en su libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas, menciona que hay ciertas investigaciones que se han hecho en Estados Unidos donde han demostrado que la química del cuerpo cambia cuando hay una emoción que no está procesada y el mismo cuerpo se intoxica. Partiendo de esta parte científica de pronto, porque hay personas que preferirían que les hable más como a la realidad, que no, porque es que tú tienes que mirar, todo tiene un tema emocional, es que químicamente tú estás intoxicando a tu cuerpo con una emoción constantemente que te genera cambios en tus células que agravan el estado o empeoran el estado normal de tu cuerpo. Y esto lo llevamos al plano espiritual. Normalmente hay muchas ocasiones en las que expresar una emoción es lo menos lógico en ese momento para hacer. Entonces, yo siento que tengo mucha presión en mi vida, pero yo sé que no puedo decir que no. Entonces yo igual sigo presionando el cuerpo, pero tengo una frustración muy grande. Entonces el cuerpo queda así por dentro, como adentro, a ver órgano, a ver quién me va a ayudar, ella no va a hacer nada a cambio, a ver quién trabaja más, a ver usted corazón, la toma, usted termine, usted ya no va, es más importante producir más cortisol que genere la energía o X hormona y no procese tanto los alimentos. Usted, el intestino, no procese demasiado, no porque usted se demora mucho, de acá esta vieja lo que quiere es trabajar. Entonces, el cuerpo siempre va a trabajar en función de lo que mejor nos conviene. Y cuando eso sucede, empiezas tú a mal funcionar por una emoción que no pudiste procesar de la manera adecuada o respetuosa para tu cuerpo. Una de las cosas que, por ejemplo, se hace en la energética es liberar de alguna manera el peso al cuerpo y hacerte cargo de esa emoción. Y si tú necesitas llorar porque tu papá de pequeño, tu mamá te dijo, no, pero otra vez va a llorar, no llores, no, así no, tranquilo, todo está bien, respira, todo está bien.
y tú aprendiste eso, no, todo está bien, todo está bien. No te enseñaron a procesar la emoción, pues tú vienes, tu cuerpo ya sabe cómo tiene que reaccionar, pero cuando tú te permites liberar es como si el cuerpo dice ya usted siga haciendo bien la digestión, usted tranquilo, páncreas, hígado, limpie bien el cuerpo, ella entendió el mensaje, ¿sí? Poder transitar la emoción o cualquier malestar que nos lleve a oxidación o a ese full trabajo del cuerpo, nos va a permitir ver la enfermedad desde otro lugar. Ella simplemente está ahí para presentar que hay un exceso de algo o una carencia de algo de nosotros que le obliga al cuerpo a mandar mensajes equivocados y por eso se somatizan las enfermedades. Entonces, parte del autoconocimiento es fundamental para conectarte, y el cuerpo es tan perfecto que cada órgano tiene su función y cuando hay personas que llegan y no, tal cosa, podemos llegar a mensajes muy profundos solo sabiendo cuál es la parte del cuerpo que está teniendo una falencia. Digamos que hoy se ha hablado de tantas herramientas y nos has expuesto como toda esa ventana, como tú lo dices, a un camino, a conceptos, a términos, a de pronto alejarnos un poco y ser espectadores de vida. A partir de todo esto que nos has dicho, ¿qué le dirías a una persona que necesita ayuda en este momento y ya no cree en absolutamente nada? O sea, ya hay un vacío inmenso, se siente agobiado, no existe una pasión o algo que le emocione y no cree en nada. O sea, si le hablamos de creencias, de religión, de espiritualidad, no cree en nada porque finalmente, como tú lo mencionabas en la película Soul, ya esa alma está tan agobiada que no, que de pronto no alcanza a ver ese espectro. Pues primero me gustaría decirle que sea cual sea la situación por la que está pasando, también me he encontrado en agujeros negros. A veces transitarlos solos no es fácil. Que ningún problema es tan pequeño como quizás de pronto personas en tu entorno te han dicho como no sufra tanto. Creo en tu dolor, creo en tu trauma y me gustaría decirle que así en este momento no lo sienta así. Esta vida vale demasiado la pena y vale tanto la pena que quizás no, que quizás sería lindo que pudiera darse la oportunidad de encontrarse ese sufrimiento y aprender a navegar con él esta vida y que yo sé que poco a poco va a ser mucho más fácil dejarlo atrás que seguir caminando con él. Y que si solo necesita que alguien lo escuche, pues primero que estaría dispuesto a escucharlo y segundo que no solo yo, hay muchas personas que están dispuestas a escucharlo y muy seguramente muchas personas están pasando por lo mismo que esa persona y que quizás hoy se sienten en paz, regresando a ese momento y nuevamente estando en el presente con total aceptación y tranquilidad, que es posible. Eso sería lo que le digo. Sabemos que pues eres la cara y el sentir y el pensamiento detrás de Goma Rosa, ¿no? Eh, Valdría la pena contarle a las personas de dónde nace Goma Rosa, qué es Goma Rosa y pues de dónde surge uno, su nombre tan particular y dos, de qué trata. Bueno, de pronto para muchos esta historia sonará demasiado volada, pero sucede así. En una meditación empecé como a sentir como quién es Diana. La Diana no es esta piel, tampoco es la Diana que se ve al espejo todos los días y la Diana que actúa de X manera. ¿Quién es Diana? ¿Quién es eso que está detrás? Empecé a darme cuenta de que esa no era Diana, era solo un traje y luego empecé como a irme más hacia atrás, como si vieras en proyección esa persona que tú te ves todos los días en el espejo. Luego empecé como a reconocer que había algo que no tenía forma, pero que estaba observando mis manos, mis ojos, mi vida. Pero no se identificaba con Diana como es Diana hoy, ¿sí? Ni siquiera con el nombre se identificaba, era algo que estaba a través de la pantalla. Y yo sentía que era como ese slime de lo que los niños juegan, que no tenía forma, pero era muy elástica. Y yo la percibía rosada.
Yo la percibía rosada, incluso como con brillos. No sé, eso fue lo que yo percibí que estaba detrás de Diana. Entonces yo dije, como que yo en ese momento cuando como que dije, claro, hay algo que está percibiendo a Diana a través y creo que esa es mi esencia verdadera. Entonces yo regresé como de la meditación y dije, yo conecté fue con una goma rosada. Entonces luego empecé a decir, no, cuando me veo desde la goma, cuando empiezo a ver desde la goma, eso se volvió como mi forma de expresar que no veía desde el sufrimiento de ahorita, sino como desde la abundancia y la perfección de todo, desde ese lugar, desde esa esencia de la cual estamos hechos todos. Y yo lo vi como una goma, pero quizás otras personas lo puedan ver de otra manera, de otro color. Eso, de ahí surge Goma Rosa. Y la otra parte, ese es el nombre y de la otra parte de la esencia de querer ayudar. Yo inicié como con todos los cursos y con toda la emoción de poder compartirlos a los demás y decir como, no, yo esto quiero ayudar a las personas y yo quiero, porque precisamente no puedo llegar a la meta sola. Y definitivamente se siente muy bien conectar desde ahí, desde la goma, porque no había problemas de nada, no había problemas de dinero, no había problemas de familia, no había problemas de cuerpo, no había problemas de si, no, si hago, si voy a sufrir, simplemente era. Y yo creo que yo quiero que las personas puedan llegar a ese estado. Entonces, por eso quiero compartirlo. También me he dado cuenta que no hay una mejor manera de compartirlo si yo no me convierto primero. Entonces también me he dado cuenta que quiero actuar desde mi vida, desde mi goma, y siento que eso también va a ayudar a expandir a las personas de mi alrededor. Así, cuando yo hable acerca de estas cosas no tengan sentido. A veces creo que es mejor la acción que la palabra. Entonces, si ya ven a una persona actuando su vida desde otro lugar, que será desde la goma, pues se van a contagiar de esa goma. Entonces, ese es el propósito, compartir lo que más pueda, acompañar a las personas que más pueda y, y contagiar. Gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio de Hablando Rosa. Deseo que la luz y la paz guíen tu camino en este viaje espiritual. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.